presidente de APBEJA. Y vamos a iniciar de igual forma la transmisión en streaming. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar presentes una vez más en esto que llamamos el ciclo de conferencias de FELAPEJA, una oportunidad más para APBEJA. Y bueno, contentísimos de poder tener la audiencia que siempre nos sigue miércoles tras miércoles. Miguel, no sé si estás atento, por favor. Si pudieras darnos unas palabras de bienvenida, por favor. Bueno, parece que no está todavía habilitado el presidente APB. Bueno, la conferencia de hoy trata del siguiente tema, que es del otro lado de la brecha, retos de inclusión de la teleasistencia y las plataformas virtuales, ¿no? Esta oportunidad tenemos la participación de nuestra becaria Esperanza Villafuerte, quien ha cursado el curso en Japón de JICA Leader for People with Disabilities, liderazgo para personas con discapacidad, en octubre de 1999 en Tokio, Japón. De igual manera, ha realizado un curso básico de japonés en noviembre de 1999 en Tokio, Japón, ¿no? La expositora de esta noche cuenta con un vasto currículum. Lo que más podemos resaltar es que es especialista en diseño e implementación de políticas de inclusión social, diplomada en gobernabilidad y gerencia de políticas por la Universidad de Georgetown, la CAF, la PUCP, estudios de género y liderazgo político, más de 10 años en experiencia en gestión pública como empleada pública, administrativa y administrativa desde el 2002, consultora en programas de educación básica para todos, consultora facilitadora de procesos estratégico ampliado de la Federación Nacional de Mujeres con Discapacidad del Perú, diseñadora y gestora del programa Fortalecimiento de la Equidad de Género en Perú, capacitada autoridades y operadores electorales en la atención adecuada a electores con discapacidad, consultora en la implementación en salas de lectura para discapacidad visual en bibliotecas municipales y en la Municipal de San Borja en Lima. También cuenta con un nivel avanzado de idioma inglés, estudios técnicos en traducción e interpretación inglés y una vasta experiencia de docente como profesora de aula, facilitadora de tecnologías asistivas, consejera familiar para padres y apoderados, entre otros. Hoy damos la bienvenida a Esperanza Villafuerte. Adelante, Esperanza. Empezamos con la presentación y la audiencia tuya. Bienvenida. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras, ex becarios y público en general. Estoy muy agradecida por la oportunidad de conversar con ustedes respecto a este tema que en este contexto de pandemia, en este contexto exacerbado por la pandemia, se ha resaltado como muy urgente de abordar. Como ha señalado el presidente de FELAPEJA, el señor Patrick, en efecto, yo fui en 1999 becaria del curso de liderazgo para dirigentes de organizaciones de personas con discapacidad. Esa oportunidad que nos regaló JICA Perú alentó muchos de los sueños que uno siempre se va forjando y hemos podido avanzar en diferentes aspectos. Ustedes dirán, bueno, Esperanza debe ser bien vieja porque ha hecho un montón de cosas, entonces si ha hecho un montón de cosas es porque es bien vieja. Bueno, sí, soy más o menos vieja, pero bueno, pues dicen que también cuando uno es viejo es más o menos sabio, entonces así somos, ¿no? Entonces, bueno, esta noche vamos a conversar sobre los retos de la teleasistencia, son los retos de inclusión de la teleasistencia y de
de las plataformas virtuales. La inclusión, ¿podemos poner la segunda diapositiva, por favor? La inclusión es creo que ha llegado mi presidente de APEVEJA, no sé por qué, pero me acaban de avisar. A ver, ojalá que... la inclusión es a la vez, bueno, es es un estado de condiciones y que a la vez está compuesto por resultados, por procesos, por acondicionamientos de los espacios, los recursos para favorecer que todos y todas podamos realizar nuestras actividades, no solamente las domésticas, sino en general nuestras actividades con equidad, con el mismo goce de bienestar y con el mismo uso de nuestros derechos. Este concepto de alguna forma nos ayuda a definir los retos de la inclusión. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de retos de inclusión? Nos estamos refiriendo a los procesos, condiciones, medidas, normatividad que no existe o que se ha quedado trunca por alguna razón y impide que un grupo determinado de personas o una persona, porque la inclusión no debe medirse por la cantidad, la inclusión debe medirse por la calidad y por el ejercicio del derecho. Entonces, un grupo de personas o una persona o varios grupos de personas no disfrutan de la misma manera de servicios de bienestar y tampoco no disfrutan o no ejercen sus derechos, cualquiera de los derechos, porque tenemos varios, ¿no? De la misma manera que sus pares de otra raza, de otra procedencia, sin discapacidad, varones, o sea, los diferentes grupos que están afectados de alguna forma por esta situación de exclusión general o específica. ¿A la siguiente? Bueno, tomando un poco algunas ideas de la profesora Karina Battiani, es una profesora uruguaya que ha publicado un artículo bien interesante respecto a los cuidados interdependientes en la colección Pensando la pandemia de Claxo. La profesora dice algo muy interesante. Todos y todas, ¿podemos pasar a la siguiente diapositiva? Dice algo muy interesante. Todos y todas estamos interconectados entre nosotros y recibimos cuidados o damos cuidados en algún sentido. Todos somos interdependientes de los cuidados. Ella habla de cuidados por decir que por identificar la generación y la recepción de alguna atención, de alguna asistencia. No estamos refiriéndonos a cuidados médicos, ¿no? Nos estamos refiriendo al hecho de acompañar, al hecho de responder a una necesidad que alguien que
alguien la tiene, ¿no? Entonces, a eso se refiere la profesora cuando habla de los cuidados. Entonces, ella señala, señala algo que todos hemos experimentado, ¿no? La situación del COVID ha evidenciado una crisis en el cuidado. Ha estado mucho tiempo subyacente, subvalorado, ignorado, invisible, el tema del cuidado no remunerado, o sea, el cuidado que uno da por voluntad, que usualmente, de acuerdo al artículo, lo dan mujeres, ¿no? Recae generalmente en mujeres. Es un cuidado no remunerado que se afirma también en un rol de género y ese sistema, que es un sistema de opresión también, ¿no? Nos dispone un beneficio menor, ¿no? O sea, una contribución mayor porque yo cuido y un beneficio menor porque es una carga que no se me retribuye, ¿no? Por la que yo solo debo esperar una satisfacción espiritual. Entonces, esa situación es la que plantea a la hora de analizar los retos de inclusión de la teleasistencia y de las plataformas virtuales, unos retos que son de índole sociocultural. Vamos a definir la teleasistencia. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva? Ahí está. Gracias. Bueno, la teleasistencia, como ustedes pueden ver en la pantalla, es en primer lugar, eso no está en la pantalla, yo se los cuento, nace más o menos como asociada a las TICs, ¿no? De una manera formal en la época de los 90, más o menos, ¿no? Y luego, gracias a las TICs, se va fortaleciendo y también se va, digamos que, formalizando, ¿no? Como una necesidad ya no de futuro, sino de presente. Es se entiende por teleasistencia los servicios que dan para responder a necesidades que tienen los miembros de la comunidad. La teleasistencia es un recurso a la vez de un sistema, ¿no? También es un recurso para salvar grandes distancias, dificultades de transporte y de alguna forma problemas domésticos y problemas de conectividad, problemas domésticos y problemas de pueden ser incapacidad temporal para realizar una actividad de modo presencial, ¿no? La teleasistencia nace como un recurso el recurso digital, por así decirlo, de las entidades sanitarias, ¿no? O sea, nace como para apoyar en salud, para gestionar riesgos de salud, ¿no? Riesgos de la vida también, porque nace con el tema de la prevención del suicidio, ¿no? Y la teleasistencia va respondiendo poco a poco a las necesidades de grupos vulnerables, adultos mayores, personas con discapacidad y también como
debe garantizar el ejercicio equitativo de los derechos, ¿no? Y el derecho que uno tiene a la protección, ¿no? También se daba a personas que tenían situaciones temporales que restringían sus capacidades, ¿no? Estados posoperatorios, convalecientes de un accidente, ¿no? Entonces, digamos que se va especializando en ese tipo de necesidades, respuesta a esas necesidades. Luego, como la teleasistencia se va asociando a la investigación, entonces se va, digamos que desdoblando en dos grandes grupos. El grupo de el suministro de información, ¿no? Porque ustedes saben que la información es poder y a veces sí, por ejemplo, esta pandemia cómo se ha configurado eso, ¿no? Ahora, por ejemplo, mucha gente llama, hay tanta información y tanta desinformación que la gente llama, por ejemplo, para preguntar, he tomado tanto de dióxido de cloro de dióxido de cloro, ¿qué debe pasar? ¿Cómo puedo saber si en lugar de dióxido de cloro he dado lejía? O sea, hay un montón de información y hay tanta incertidumbre, ¿no? Y quienes trabajamos en servicios que debemos dar información, nos tropezamos a diario con ese tipo de retos, ¿no? Porque eso es muy difícil de resolver de forma remota. Bien, entonces el suministro de la información y la gestión de riesgo son los dos principales grupos en los que se desdobla la teleasistencia. No, son los dos principales grupos, pero no son los únicos grupos. Entonces, poco a poco, como ciertas situaciones que lesionan a nuestra sociedad se van regulando, como por ejemplo los programas de lucha contra la violencia basada en género o contra la violencia contra la violencia hacia la mujer o hacia el grupo familiar. Entonces, estos grupos de teleasistencia abordan esto porque los grupos de teleasistencia gestionan el riesgo, ¿no? Y esas son situaciones de riesgo. Y lo que hay que tener cuidado es en no confundir la teleasistencia con el telemercado. ¿Por qué? Porque son otros niveles de inclusión que no necesariamente son producto de una vulnerabilidad, ¿no? En el caso del telemercado, por ejemplo, la telemedicina, que es más bien un intercambio de información entre especialistas, ¿no? Entre un médico general y un médico especialista, ¿no? Es diferente, eso no es teleasistencia. La teleasistencia en realidad resuelve una situación de necesidad de una persona y está basada en que, podemos pasar a la siguiente diapositiva, está basada en la necesidad de las personas y en el derecho que tienen las personas a participar lo más posible en la comunidad. Tienen lo más que pueden participar en la comunidad y el mayor tiempo posible, ¿no? La teleasistencia es definida por algunos investigadores como el brazo digital de las instituciones sanitarias. Pero no solo es sanitaria, ya esa es una definición que ha evolucionado, ¿no? Ya la teleasistencia es para resolver diferentes actividades y ahora con la
necesidad de observar un distanciamiento social, tenemos que hay muchas cosas en las que requerimos teleasistencia. Bueno, en el caso de la asistencia del tipo suministro de información, tenemos dos grupos o dos tipos, ¿no? La que tú pides porque necesitas y la que te da, o sea, es por iniciativa del proveedor, ¿no? O sea, una persona que tiene, aquí no es muy común, pero una persona que te provee, por ejemplo, de seguros, entonces cada cierto tiempo te monitorea para ver cómo estás, ¿no? Si sigues siendo persona asegurable o no, pero de paso se entera un poco de tu estado de salud, ¿no? Y otro tipo de teleasistencia es cuando tú pides, ¿no? Información, respecto a determinadas situaciones que tienes, ¿no? Ahora, nosotros aquí tenemos un primer problema, un primer reto de inclusión. La teleasistencia en la mayoría de países de la región está diseñada para un individuo o un grupos estándar, ¿no? No está diseñada para atender o responder a las necesidades de grupos con cierta vulnerabilidad. Por ejemplo, una persona adulta mayor que escucha poco, ¿no? Y que no sabe cómo cargar su video, entonces el agente teleasistente usualmente pierde la paciencia y la llamada se corta, ¿no? O, por ejemplo, nos ocurrió a nosotros hace poco que una persona con discapacidad auditiva, sorda, una persona sorda, pero que es labiolectora, ¿no? No usa lengua de señas, pero lee los labios, requería que su agente teleasistente se retirara la máscara porque no podía ver sus labios y le explica, ¿no? Le explica que necesita que se retire la máscara si es posible porque no puede verle los labios y no puede comunicarse, ¿no? Y la persona le contesta que no, que eso no es posible y que por favor vuelva a llamar cuando tenga una persona que pueda atenderla, ¿no? O que pueda apoyarla, que pueda mediar en la comunicación. Asuntos de violencia, asuntos de salud, o sea, asuntos que están vinculados al riesgo, son de altísima, ¿cómo puedo decir? Muy delicados, ¿no? Son tan delicados que las personas, bueno, en este caso, ¿a quién podía decirle? A su agresor. A su agresor le iba a decir, oye, ven, quiero sentar una denuncia contra ti, ¿no? Entonces, ahí tenemos el primer reto de inclusión que tenemos, es que esta teleasistencia está concebida para personas estándar. No, usualmente el agente teleasistente, que por cierto los hay profesionales, pero en su mayoría por el salario y por las condiciones de trabajo, son personas que no tienen una formación muy profunda, ¿no? Entonces, o muy especializada, entonces pasa que no tienen muchas veces la idea de qué hacer frente a situaciones de diversidad de las personas. Sí, pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, en el caso, por ejemplo, de la gestión, de la teleasistencia para gestionar un riesgo, ¿no? También
tenemos otro reto de inclusión, ¿no? Todos estos retos son en realidad de índole sociocultural. Es cómo pensamos y cómo, qué pensamos de la gente, qué cosa hemos entendido que son los derechos de las otras personas y qué cosas son nuestros derechos, qué sentido le damos a nuestro trabajo. Entonces, es una situación, ¿cómo les puedo decir? Que exige, no quiero usar la palabra mística, pero debe ser algo que se le parece, ¿no? Exige una cierta disposición personal para servir. Servir al margen de que te remuneren, ¿no? O sea, me estoy refiriendo sencillamente a la acción de cumplir la razón de ser de tu postura como agente teleasistente. En el tema de la gestión de riesgo tenemos también ese problema, ¿no? El primer reto de inclusión que tenemos es cuando hay que identificar a la persona, identificar la situación de riesgo, por qué es una situación de riesgo, porque es persona mayor, porque es persona con discapacidad, porque su entorno es hostil, ¿no? Identificar que es una situación que usualmente no se parece a las situaciones estándar. Entonces, o sea, hacer un monitoreo de, ¿y cómo está usted? Como están haciendo con la red, en Perú se llama la red Amachay, ¿no? Que es una red que te llama y te pregunta cómo estás, si has tenido contacto con gente que ha tenido COVID y todo lo demás. Eso es un monitoreo, eso no es teleasistencia. Teleasistencia es que esa persona tiene una necesidad y el teleasistente responde a esa necesidad. Esa necesidad puede ser, como les dije, de información, de ayuda, porque está en una situación de riesgo, de consejo, porque, por ejemplo, en este tema de prevención contra el suicidio, ¿no? Mitigación de las, transformación de las adicciones, por ejemplo, ¿no? Necesidad de escucha. Un tiempo en el Perú había algo que se llamaba la voz amiga, que desapareció, pero sí, pues mucha gente no tiene a quién contarle las cosas porque se siente criticado, ¿no? Entonces, la teleasistencia responde a esa necesidad. Entonces, en los aspectos operativos de la teleasistencia, ya hemos pasado el tema de la identificación de la persona, identificación de sus características, la identificación de su necesidad y la identificación de su riesgo, cuando es el caso de gestión de riesgo. Cuando ya hemos hecho todo ese proceso, viene el tema operativo. La teleasistencia debe operar resolviendo la necesidad, ¿no? Claro, si la persona tiene que comer, la teleasistencia no le puede resolver esa necesidad. Es una necesidad que propiamente no pertenece al grupo de necesidades que tiene la teleasistencia. Entonces, el reto de inclusión que se configura allí es cómo hacen los otros las cosas, ¿no? Yo les cuento una experiencia personal. Yo necesitaba un día bloquear una tarjeta y el teléfono no me dejaba terminar de escribir el tiempo era muy corto para terminar de escribir los 16 números, que yo sí los tenía, ¿no? Entonces, le pido a la asesora de banca telefónica que por favor ella escriba los números y yo voy a escribir la clave. Entonces dijo, no, es que eso yo no puedo hacer. Sí, le digo, en casos regulares, normales, no lo puedes hacer, pero este es un caso especial. Yo tengo que bloquear mi tarjeta porque me la han robado y tengo que bloquearla. Me costó mucho esfuerzo, pero logré convencerla, ¿no?
Entonces, también hay ese tema, el tema operativo. El agente teleasistente, el grupo de teleasistencia no se plantea, no, pero yo tengo que servir a esta persona. No, se plantea, yo tengo unas reglas y esto es lo que yo tengo que hacer y yo no puedo hacer otra cosa que no esté escrito aquí que yo puedo hacer. Entonces, esa situación es un reto de inclusión muy importante, porque eso impide, por ejemplo, ¿qué tal si yo no convencía a esa persona? Probablemente los centavos que tenía allí los iba a perder, ¿no? Entonces, tenemos una situación elemental basada en qué piensa la persona de las personas diferentes, cómo percibe la diversidad y cómo incorpora esa diversidad a su trabajo, a cumplir su misión. Pasamos a la siguiente, por favor. Esas plataformas virtuales. Sí. Condiciones de prestación. Ah, ya. Bueno, entonces, aquí ya me estaba pasando, entre las condiciones o sea, la teleasistencia se opera bajo ciertas condiciones, ¿no? Bueno, habíamos señalado esto un poco más adelante, que dependiendo del grupo al que pertenece el servicio de teleasistencia, si es suministro de información, se presta de acuerdo primero por iniciativa del proveedor y por iniciativa del cliente. A mí no me gusta mucho la palabra cliente, pero así la definen los investigadores, ¿no? Me gusta más la palabra beneficiario, ¿no? La palabra asistido o teleasistido, que me parece que nos representa más. Bueno, yo soy usuaria a veces de teleasistencia, así que a mí no me gusta que yo ser un cliente, yo quiero ser una teleasistida o una asistida. Entonces, pero, y eso también de alguna forma influye en cómo brindamos el servicio. Hace ya casi 8 años, los servicios de salud de la región han divulgado este lema de somos personas que atendemos personas. Pero las culturas de digitalización, tanto del gobierno digital como de la ciudad digital, no solamente tienen teleasistentes, agentes teleasistentes que son personas, también hay robots, ¿no? Entonces, hay robots teleasistentes. Y les comento que no es muy, o sea, sí es difícil interactuar con las personas, es más difícil interactuar con los robots. Por lo menos esa es mi experiencia. Porque obviamente ni nuestros ojos humanos han sido reemplazados, ni nuestros cerebros, menos nuestra espiritualidad, ¿no? Que es muy importante el contacto humano, ¿no? O sea, entonces, las condiciones de prestación tienen que ver con el lugar, generalmente deben ser pues en los lugares, o sea, los lugares donde tú estás, los lugares usuales, tu casa, tu trabajo, si es el caso, ¿no? En fin, tienen que ser lugares, o sea, no te pueden pedir, mire, para que pueda recibir el servicio, usted tiene que ir a una cabina de internet, ¿no? O sea, tiene que ser. Entonces, ahí tenemos también otro problema, ¿no? Muchos países en la región, Colombia, por ejemplo, es un caso casi paradigmático. Argentina es otro caso, ¿no? No estoy muy informada de la situación de los compañeros bolivianos, pero, por ejemplo, en el caso de Colombia, además de
dar cierto abastecimiento con equipos a las personas con discapacidad, sobre todo las personas con discapacidad sensorial, visual, ¿no? También compró una licencia país del software que nosotros usamos para leer, para acceder a la tecnología. Entonces, la persona ya tenía equipo y tenía software. En el caso de Argentina, me parece que también es así. Lo que no sé es si es a nivel general o porque Argentina tiene un gobierno federal, entonces no sé si es por cada estado o no tengo esa información tan afinada, ¿no? Entonces, ellos también han provisto, digamos, han roto han superado el reto de equipar con software y con equipo a las personas. Pero ¿cuál es el problema con la conectividad? ¿No? El asunto es la conectividad, porque si uno no tiene conectividad, bien difícil que tenga teleasistencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, países como el nuestro, como el Perú, que tiene infinidad de accidentes geográficos, una geografía muy hostil, aunque paisajísticamente es hermosa, ¿no? Por ejemplo, hay ciertas zonas, inclusive urbanas, cerca de mi casa nomás, a unas 6 o 7 cuadras, la gente, por más de que insista, no se puede conectar a Internet. La Internet se le cae, ¿no? Aparte de eso, que hay pues toda una campaña en contra de la instalación de las antenas de telecomunicación, ¿no? Ese es un tema también cultural. Bueno, ¿y qué ocurre con esta conectividad? Por ejemplo, es un reto de inclusión, porque de nada te sirve que tengas, me refiero para acceder a la teleasistencia, para otras cosas sí, pero para acceder a la teleasistencia, para acceder a las actividades virtuales, si no tienes conectividad, no lo puedes hacer, ¿no? Ahora, nuestros software usualmente consumen ancho de banda, ¿no? Son software o consumen mucho RAM de los equipos, ¿no? Entonces son software que no pueden ser instalados en cualquier equipo. Requieren ciertas condiciones especiales, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí tenemos un reto que ya superó el tema, ya superó el tema de disposición personal. Estamos hablando de un estado de diversidad en el acceso a la conectividad, ¿no? Otro reto que tenemos con respecto a pasamos a la segunda condiciones, a la otra diapositiva. Otro reto que tenemos con el tema de las condiciones de prestación es cuando se recogen los resultados, porque estos servicios de teleasistencia usualmente se monitorean, ¿no? Para ver cuánto ha trabajado, cuánto ha producido, cuánto ha resuelto el agente teleasistente. Entonces, estos resultados a veces se quedan en la usabilidad, ¿no? ¿La persona pudo conectarse? Sí. ¿Tú le respondiste? Sí. Pero no avanzan resolviste la necesidad que tenía, ¿no? No avanza hasta allí, pues, especialmente cuando las características del solicitante son de diversidad, ¿no? Adultos mayores, personas con discapacidad, personas con interferencias lingüísticas, nativas o amazónicas. Entonces, tenemos un poco de
¿cómo podríamos decirle? Situaciones no catalogadas, esa quizás sea la de atención preferente, de atención interviniente, que regule, mejore el sentido de pertenencia a esa comunidad de la persona que recibe la teleasistencia, porque para eso se da, para que esa persona no esté aislada, para que esa persona entre en conexión con los recursos, con las personas, con la respuesta a su necesidad. Vamos con la última. Plataformas virtuales, ¿sí? Condiciones de prestación en cambio de los servicios de teleasistencia. Ya. Vamos a la siguiente. Vamos a las plataformas virtuales. Ya está. Bueno, hemos hablado de los retos de inclusión de la teleasistencia para grupos vulnerables. No solamente es para personas con discapacidad. En esta pandemia, este contexto de emergencia sanitaria ha visibilizado algo que por varios años las personas con discapacidad, que somos las que generalmente experimentamos más exclusión digital, ¿no? Hemos planteado. En el sentido que las plataformas virtuales se han implementado para permitir al ciudadano realizar actividades no presenciales con eficacia, con seguridad y con efectividad. Y esas tres condiciones no las podemos, no son reales para las personas con discapacidad. Hay varias actividades domésticas que ya se realizan así, utilizando plataformas virtuales, aplicaciones, como por ejemplo manejar tus cuentas, tu tema financiero, que es algo muy personal y que no debes compartir con otras personas, ¿no? Asuntos de trabajo, asuntos de estudio. Entonces, hay una serie de actividades que ahora con el contexto de pandemia han aumentado significativamente, ¿no? Porque ahora hasta la comida la debes pedir a veces usando estas plataformas virtuales. Yo misma les cuento, yo tengo varios años trabajando para entidades públicas, tengo más de 20 años, les he dicho que soy más o menos vieja, ¿no? Entonces, les cuento que antes yo misma decía, bueno, tienen razón, ¿no? Porque como tiene que ser seguro, y si yo escribo los números, entonces no voy a poder, alguien puede seguir mis números y me pueden robar. Y yo misma justificaba la inaccesibilidad de, por ejemplo, la banca digital, la banca móvil del Banco de la Nación, por ejemplo, ¿no? O de cualquier otro banco. Entonces, yo misma justificaba esa situación y me contentaba con que alguien pudiera ayudarme bueno, si tenía que esperar un día, esperaba, hasta que me di cuenta de que en realidad esa es una posición de autogol, ¿no? O sea, no tengo por qué experimentar ese sentimiento de que todas mis actividades se postergaban, ¿no?
Y en ese momento, por ejemplo, yo entré, soy becaria de la Ford, de la Fundación Ford, y estaba haciendo una maestría y tenía también problemas con la virtualización de cierto material. Entonces, me di cuenta de que tolerar cosas que aparentemente son pequeñas de exclusión termina excluyéndote del todo. Y empecé a participar, tomamos iniciativas para demandar accesibilidad en las plataformas virtuales. Es cierto que hay muchos avances interesantes, sobre todo Argentina, también Costa Rica, Colombia. Al nivel regional hay avances interesantes en el tema de la accesibilidad digital. Sin embargo, yo encuentro que ningún cuerpo normativo, si bien es cierto, está la exigencia de que las personas, empresas que den servicio al público, o sea, que sus servicios, no importa que sean privados, o sea, puede ser un banco, por ejemplo, pero son servicios para el público. Tienen que hacer accesibles sus aplicaciones, sus plataformas y sus espacios también, ¿no? Sus espacios de atención presencial. Entonces, hay esa exigencia, pero no hay sanción, ¿no? O sea, no, en la mayoría de cuerpos normativos, cumplir y no cumplir es casi lo mismo. Entonces, como siempre es más difícil lavar la ropa que cambiarte por otra que esté limpia, ¿no? Entonces, la mayoría de personas asume que eso es algo así como una cuota discrecional, que si yo quiero, lo hago y de hecho hay muchos, bueno, hay algunos, son excepcionales, hay algunos innovadores, desarrolladores, creativos, ¿no? Que sí ponen cierto énfasis en el tema de accesibilidad. Sin embargo, tenemos el aspecto de que se ha relativizado la accesibilidad, ¿no? ¿En qué sentido? En vez de asumirlo como algo dicotómico, porque así es, o es accesible o no es accesible, se relativiza. Bueno, es más o menos accesible. ¿La persona puede entrar a la plataforma? Sí. ¿Puede digitar su clave? No, pero puede poner su huella. Hace poco, con esto que tenemos ahora bueno, con lo rápido que se está digitalizando la ciudad, el gobierno, la banca, ¿no? A propósito de la pandemia están corriendo y cuando corremos siempre algo se nos cae, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado, cuando corren algo siempre se cae y algo siempre se pierde, ¿no? Entonces, más o menos pasa eso ahora que estamos corriendo hacia la digitalización o contra la digitalización, ¿no? Contra el reloj de la digitalización. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que las personas, ahora, por ejemplo, antes, los vendedores, sobre todo los pequeños emprendedores o los emprendedores que son independientes, ¿no? Tenían, además de sus teléfonos, una cosita que se llama, un aparatito que se llama POS Machine, o POS, que es para poner la tarjeta y que tú pagues, ¿no? Entonces resulta que ahora hay una aplicación que se la bajan al teléfono y cuando tienes que firmar con el dedo, ¿no? O sea, tu dedo es el lápiz y con eso firmas. Bueno, a mí me sucedió la primera vez que me enfrenté a eso, que no podía usar mi otra mano para guiarme, ¿no? Y que mi firma salga derecha, porque aparecían las dos manos y se invalidaba la firma. Entonces, y tampoco podía poner la plantilla que uso para firmar, porque no puedo firmar dentro,
o sea, también la plantilla votaba error. Así que había que firmar. Entonces, bueno, a mí con mucho esfuerzo lo logré, pero varios compañeros que tuvieron esa misma situación finalmente no pudieron hacer la transacción, ¿no? Entonces, hay una crisis creativa y desarrollativa respecto al diseño universal. No se está poniendo atención en esa necesidad de diseñar cosas para que todos y todas las podamos usar, ¿no? Y se piensa que es algo así como optativo poder usar, bueno, si la persona no puede usar, que busque ayuda, ¿no? O sea, que no es una responsabilidad social hacer las cosas accesibles, sino que es una responsabilidad de la persona que no puede hacerla, encontrar quien lo haga por ella, ¿no? Ese es el principal reto y es sociocultural, compañeras y compañeros. Es sociocultural el reto de la inclusión, que todas las personas que pertenecemos a grupos vulnerables, que no solamente somos minoritarios, sino que también porque cuando nos contamos a nosotros, debemos contar a la persona y a su familia, ¿no? La persona debe cumplir un rol en su familia y si no puede cumplirlo, está recargando a la familia con el rol que no puede cumplir. El tema del trabajo, por ejemplo. Ahora hay mucha incertidumbre porque la empleabilidad, que ya era crítica en los grupos de personas con discapacidad, que ya estaba afectada no solo por el prejuicio, sino por las oportunidades de formación, de afinamiento de las habilidades, también está afectada ahora por la carrera digital, ¿no? Una carrera digital que nos ha sacado porque nosotros tenemos otro ritmo de acercamiento digital. Y el bloqueo, la barrera de la accesibilidad o la inaccesibilidad. Para concluir, les comento, ¿no? La accesibilidad tiene varias características. Una es la disponibilidad y la otra es la aceptabilidad. Y esa característica de aceptabilidad es la que no se toma en cuenta cuando se diseñan cosas o se piensan cosas para las personas con discapacidad, porque no se estudia, no se averigua, no importa con cuánta facilidad se puede apropiar la persona de ese recurso tecnológico. Japón tiene un avance interesante en esto con la cultura 5.0, ¿no? Yo no voy a hablar de eso porque soy, creo que algo parecido a un ignorante en el tema, pero nosotros ya en 1999, o sea, en el siglo pasado, de donde provengo, de donde he llegado, veíamos con admiración todo lo que las respuestas que Japón había creado para sus grupos vulnerables. Ellos también tenían grupos, por ejemplo, que tenían interferencias lingüísticas. Yo recuerdo que viajamos a Kumamoto para las Olimpiadas y las coordinadoras, que eran personas de Tokio, no entendían a las personas de Kumamoto porque tenían interferencias de dialecto, ¿no? Entonces ellos también, y ellos han encontrado respuestas para sus grupos vulnerables, tienen un servicio interesante de teleasistencia que ya en ese momento era algo así como marciano, marciano en el buen sentido, por si acaso, ¿no? O sea, en algo así como que inalcanzable,
como interplanetario. Y bueno, eso quería contarles. No sé si me pasé. Sí, perdón, Patrick, eso era lo que quería comentarles. Yo tengo y 55, no sé si estoy adelantada o atrasada, pero creo que me pasé, ¿no? No, está muy bien, no te preocupes. Bueno, muchísimas gracias, querida Esperanza. Realmente una presentación muy didáctica. El desenvolvimiento que tienes es impresionante y sin duda has cautivado la audiencia de todos. Ahora aprovechar y abrir el periodo de preguntas a todos los que gusten formular una pregunta. Este es el momento, por favor. Pueden hacer uso de la palabra o en su caso enviarla vía chat. Adelante, por favor. Bueno, mientras se anima a preguntar, comentarles que sobre nuestra próxima conferencia, que será el miércoles 16 de septiembre, a horas 20, República Dominicana, el país anfitrión es República Dominicana, que será con un interesantísimo tema de 3R. Bueno, creo que no hay preguntas. Acabo de preguntar mi presidente de APB. Acaba de preguntar por el porcentaje de la teleasistencia. Ese también es un reto de inclusión. Hasta ahora son estimaciones. La encuesta nacional especializada en discapacidad, que es lo más especializado que tenemos en el Perú y en la región, Argentina ha hecho también un trabajo interesante, Ecuador también ha hecho un trabajo interesante sobre teleasistencia. Sin embargo, los datos son bastante imprecisos, pero se asume que la teleasistencia no solamente la usa como se pensaría las personas con discapacidad grave o severa, que son del 15% establecido por la OMS, más o menos un 6 o 7%, sin embargo, dicen, son todas las personas con discapacidad en algún momento la usamos, ¿no? Además de nosotros, las personas adultas mayores, enfermos crónicos, entonces somos una gran población, pero estamos invisibles porque ningún observatorio se ha dedicado realmente a recoger datos reales de el uso de los servicios de teleasistencia y el uso de las plataformas, monitoreo a las plataformas, a la accesibilidad de las plataformas virtuales. Y en un porcentaje, algún número más cuantitativo, si se pudiera, Esperanza. No entendí la pregunta. ¿Un porcentaje de qué? Hace uso de la teleasistencia, si hay algún número que podamos te digo, se estima que la mayoría de personas con algún tipo de discapacidad grave, que más o menos, de acuerdo a lo que dice la OMS, es un 6, o sea, todas las personas con discapacidad están calculadas entre el 10 al 15% de la población. Y las personas con discapacidad severa, de ese 10 a 15% se presume que son el 5 o 6% de la población. Pero no solamente es ese grupo el que hace uso, en realidad todos en realidad hacemos en algún momento uso. Personalmente, yo por ejemplo no tengo una discapacidad severa, yo soy una persona con discapacidad visual, pero
necesito a veces teleasistencia porque, por ejemplo, ¿a quién voy a despertar a las 3 de la mañana cuando la máquina se congela y no quiere funcionar y yo tengo que entregar un trabajo? Hay un servicio que da Apple, ¿no? Que es Be My Eyes, sé mis ojos. Entonces tú llamas y pones la cámara de tu teléfono frente a lo que quieres que la persona del otro lado del mundo te lea y te dice, claro, no es para leer un libro, ¿no? Es para leer una pantalla que te va a decir, bueno, sabes que la pantalla está negra o te dice que presiones tal cosa, ¿no? Y yo he usado esos servicios y yo no soy solamente, o sea, yo no tengo discapacidad severa. Entonces, en realidad, además de las personas con discapacidad, la usan las personas mayores. Y hay algo que ha dicho la OMS que es interesante, que es que cuando sean así viejitos como yo, cuando o sea, a partir en los 10 últimos años de vida, la mayoría de personas convive con una discapacidad o auditiva, visual, física, ¿no? Entonces, tenemos esa situación que agrega a ese grupo probablemente no censado, no contabilizado, a las personas potencialmente usuarias de teleasistencia. Perfecto. Hay un comentario de Lourdes Gómez Bolívar que dice, ¿qué propones como prioridad en la educación para que la población en general progresivamente se involucre en este reto de la teleasistencia? Bueno, nosotros cuando fuimos jóvenes, nosotros cuando teníamos un curso que al comienzo no nos gustaba, pero luego nos gustó mucho, que era educación cívica. La educación cívica o la educación ciudadana hace, creo yo, por lo menos yo me siento así, mejores ciudadanos. Y eso es lo que hay que hacer con los chicos. Hay que ayudarlos a desarrollar una ciudadanía solidaria, una ciudadanía proactiva, una ciudadanía inclusiva. Por ejemplo, ahora me pensaba, ¿no? Cuando yo cuando yo trabajé muchos años en un voluntariado para prevención contra el suicidio y mucha gente que llamaba para esto, no sé si todos querían suicidarse, pero todos estaban muy mal y no eran personas que tenían tratamiento por salud mental, o sea, no eran personas con discapacidad, eran población. O sea, y ahí eso es teleasistencia. Entonces, entonces tenemos más población. Estoy segura que varios de ustedes en algún momento, no creo que tienen que llegar a ser viejitos como yo, pero sí tienen que van a usar la teleasistencia porque todos necesitamos de todos. Gracias. Muchísimas gracias por la respuesta, Esperanza. Bueno, un último comentario de Pablo Ramiro Bosques Verde Soto. Muchas gracias por este valioso aporte que alimenta a los que todavía estamos involucrados en el tema de la docencia. Y bueno, creo que ese mensaje nos incluye a todos. Muchísimas gracias, querida Esperanza. Realmente una presentación magistral. Y bueno, con esto se da el ciclo de las preguntas y procederíamos con el tema del cierre del evento, para lo cual vamos a pedir ahora una vez más a nuestro querido amigo, el doctor Miguel Estrada, pueda hacernos el honor con las palabras. Adelante, Miguel. Muy buenas noches. Primero, el motivo por el cual estamos todos acá, creo que es una razón común y un agradecimiento común a la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA, ya que todos hemos tenido las experiencias y justamente estas experiencias es la que nos trae el día de hoy acá. Te quiero saludar a Patrick. Realmente los eventos que está realizando son muy
innovadores y sobre todo ilustrativos, y en este caso muy especial porque nos presenta una problemática que, como bien lo dijo Esperanza, parece invisible, ¿no? Parece invisible, pero ahora es que justamente con estos eventos de FELACBEJA es que estamos visibilizando y estamos poniendo a la luz, sacando a la luz toda esta problemática. Estuve atento, Esperanza, y lo primero que quiero decirte es que no eres viejita, no eres viejita. O sea, yo no sé de dónde sacas eso que soy viejita, entonces no eres viejita. Yo creo que soy mayor que tú, no sé. Bueno, entonces, y sobre todo tu, digamos, tu dinamismo y tu forma de presentar, muy, muy excelente, ¿no? Acá he apuntado algunas cosas que me parecen importantes acerca de la teleasistencia. Y sobre todo, ahora que es muy importante por el distanciamiento social, tenemos que quedarnos en casa mucho más tiempo. Acá en Lima todavía, los domingos, todavía no podemos salir a ningún lado, estamos con cuarentena absoluta los días domingos. No, entonces el trabajo del teleasistente tiene que ser veraz, o sea, tiene que hablar con la verdad, tiene que ser oportuno, ya lo mencionó Esperanza, no vale la pena, si me rompo una pierna, llamar ¿cómo se llama? Llamar y que me atiendan después de 3, 4 horas, eso es completamente ineficiente, ¿no? Y esto tiene que ver justamente con la eficiencia de la teleasistencia. Algo importante es la preparación que el teleasistente debería tener, ¿no? Una paciencia, y tendría que ponerse en los zapatos de la persona que está pidiendo esta asistencia. Y el otro punto de tal vez que no sea, digamos, el caso de Esperanza, y que mencionó también, era la asistencia, la teleasistencia, perdón, al adulto mayor, pero yo añadiría algo más, ¿no, Esperanza? Tal vez la teleasistencia a los niños, ¿no? También los niños, en algunos casos se quedan solos en casa y pueden requerir de este tipo de servicio. ¿Qué nos queda como FELACBEJA? ¿Qué nos queda como es becarios? Dar soluciones. Entonces, una problemática que mencionó Esperanza es la accesibilidad, el acceso a las tecnologías de información. Entonces, por ejemplo, ahí podemos desarrollar alternativas o sistemas redundantes de comunicación o sistemas alternos de comunicación. Entre nosotros seguramente hay muchos ingenieros electrónicos, especialistas en telecomunicaciones, que tal vez puedan desarrollar sistemas. Y acá, por ejemplo, muy bien, Patrick, que nos convocas y nos pides opiniones, ¿no? Convocar a toda la comunidad latinoamericana y del Caribe en hacer propuestas de soluciones. Por un lado tenemos problemáticas, pero no nos quedemos allí como es becarios, vayamos un poco más allá y demos soluciones. Entonces, una problemática que presenta muy bien Esperanza es esta accesibilidad a las, digamos, a las zonas remotas, sobre todo, ¿no? Entonces, y finalmente, otra cosa que tal vez podríamos desarrollar, y también que lo veo muy interesante, es la teleasistencia en lenguas nativas. Si bien es cierto, tal vez no haya una comunicación, pero si hay esa comunicación, ese sistema de comunicación, tal vez hay una barrera adicional, que es el lenguaje. Y acá en Perú tenemos, por ejemplo, el aymara, tenemos el quechua. Cuando estuvimos a cargo de otra institución también gubernamental, empezamos a producir videos de autoaprendizaje en aymara, por ejemplo, ¿no? El aymara es un lenguaje, una lengua nativa que se habla bastante todavía en la zona sur oriental del país, ¿no? Entre Perú y Bolivia, ¿no? Tenemos ahí, digamos, esta propuesta que podemos hacer también como ex becarios, ¿no? Sistemas inteligentes de traducción en tiempo real, puede ser, ¿no? No sé si ustedes han visto, en algunos casos, en YouTube, uno pone en video, pone el caption, y algunas veces permite hacer una autotraducción. Entonces, ¿por qué no trabajamos dentro de esta comunidad tan interesante que tenemos como es becarios? Muy bien, nuevamente, Esperanza, yo realmente te felicito, has hecho una exposición. Si te dijeron que tenías 20 minutos, hablaste 50, y yo pensaba que ibas a hablar más todavía porque estaba tan entretenido con tu presentación que queríamos conocer más acerca de toda esta problemática. Patrick, te agradezco nuevamente que nos permitas, a través tuyo, a través de FELACBEJA, a través de las redes sociales de FELACBEJA, por compartir estas inquietudes.
Y bueno, ahí trabajando en equipo. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Muchísimas gracias, querido Miguel. Lindas las palabras, muy interesantes los comentarios. Sin duda son desafíos que los vamos a ir asumiendo de a poco. Y en estos puntos tocados al último, los sistemas inteligentes de traducción en tiempo real, creo que podrían ser un lindo punto de debate en nuestro grupo de trabajo de robótica, ¿no? Y bueno, adelante en eso, que sé también que ya eres miembro del grupo, entonces tienen un nuevo desafío Así es. para encararlo adelante. Muy bien, Miguel, muchísimas gracias. Gracias a ti, Patrick. Las palabras de despedida de Esperanza. Por favor, adelante, Esperanza, con tu despedida y vamos después cerrando el evento. Bueno, no puedo activar la cámara, pero no importa, vamos a despedirnos. No me he puesto la pijama todavía, así que no es por eso que no, sino que no puedo activarla. Bueno, yo agradezco muchísimo la oportunidad que me ha dado Felepeja, mi APBeja también, porque ellos son los que inicialmente nos han seleccionado. He querido hacer lo mejor que puedo. Yo espero no haberlos defraudado en absoluto. Todo es perfectible y yo creo que siempre lo podemos hacer mejor. Muchísimas gracias. Tenemos bastante que hacer, pero siempre hay que pensar si yo camino 3 cuadras, ¿qué significará para una persona que no puede caminar? ¿No? 3 cuadras. Entonces, siempre hay que pensar en que no, o sea, tenemos a veces la suerte de estar en una condición física especial que no es la misma en la que están todas las personas. Somos diversos, pluriculturales, multilingües y todos ex becarios del gobierno de Japón. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Esperanza, y bueno, mandar un último saludo a nuestros amigos Alberto Delgado de Apebeja, a Berta Mojica de Aneja, Nicaragua, a Carlos Monjes del Paraguay, a Carlos Peñalo de República Dominicana, que nos estarán siendo de anfitriones la próxima semana. Bueno, a todos ellos, a Laura Mella también, a Mary Alarcón, a Patricia Ocabe, a todos, muchísimas gracias siempre por seguirnos. Y bueno, hasta aquí hacemos la grabación. Muchísimas gracias a todos.